Joder, esto de tener un robot de telonero mola, ¿eh? Vamos a hablar del futuro. ¿Conduciríais vuestro coche mirando solamente por el espejo retrovisor? No parece buena idea, ¿verdad? Probablemente en la primera curva que haya nos salgamos. Pues cuando estamos conduciendo hacia el futuro, mirando hacia el pasado, es lo que estamos haciendo. Estamos mirando hacia un pasado que cada vez se aleja más rápidamente. Estamos mirando por el espejo retrovisor. Esto es lo que pasa cuando un padre recomienda hoy en 2017 a su hijo estudiar arquitectura, o un chaval decide estudiar arquitectura porque tuvo un tío arquitecto o le fue muy bien en el pasado. Es lo que está pasando. Porque en los años 70 había en España 7.000 arquitectos y había un país por construir. Y las familias tenían 3 o 4 hijos que iban a necesitar casa 30 o 40 años más tarde. Sin embargo, hoy, en 2017, en España hay 78.000 arquitectos y no caben más rotondas en este país. Y además, las familias tienen un hijo. Sí, 1.1, tenemos una pirámide demográfica bastante problemática. Hay más de 700.000 viviendas vacías y eso hace que de esos 78.000 arquitectos, menos del 10%, que eran los que había entonces, se dediquen a la arquitectura y otros tengan que hacer otras cosas. Lo mismo podría pasar con los abogados. En Madrid, solamente en Madrid, hay 100.000 abogados registrados en el Colegio de Abogados. No hay pleitos para tantos abogados. Si empezamos a hablar con los notarios y los smart contracts y blockchain se hace realidad, pues a lo mejor tampoco van a tener tanto trabajo en el futuro. Entonces, hablar de futuro, a veces vamos a viajar un poquito al pasado para entender cómo va a ser el futuro. Y nos vamos a ir al principio del siglo XX, no es tan lejos, en 1900, la Quinta Avenida de Nueva York. La foto esta podéis buscarla en la Wikipedia, está en Google, ponéis Quinta Avenida, Nueva York. ¿Dónde está el coche sin caballos? Bueno, no se ve mucho, pero ahí hay un coche sin caballos, hay uno, y todo lo demás son coches de caballos. Y vamos a saltar un poquito adelante, vamos a saltar a 2013. Fijaros, de 2000 a 2013 son 13 añitos, en una época en la que las cosas eran mucho más lentas que las actuales. 2013, Quinta Avenida, la misma fecha, es el desfile que se llama el desfile de primavera. Aquí la pregunta es, ¿dónde está el coche de caballos? Pues hay uno. Fijaros, en 13 años, en una época en la que las cosas iban mucho más lentas que ahora, hemos visto una disrupción total en Nueva York. ¿Qué había pasado en estos 13 años? Dos cosas. Ford, tecnología, inventa la cadena de producción, el Forte. Y otra cosa muy interesante, en 1905 aparece GMAC, la General Motors Acceptance Corporation. Se empiezan a financiar las compras de automóviles. Fijaros, en la convergencia de financiación, la convergencia de tecnología, de repente cambia un modelo, cambia una forma de ciudad. Se solucionan muchos problemas. En 1900 Nueva York tenía un problema de qué hacer con el estiércol de los caballos. Aparecen otros problemas, qué hacemos con los accidentes, con el tráfico, con un montón de historias más. Venimos al futuro otra vez. 2017, ¿dónde está el coche sin conductor? Quinta Avenida, Nueva York. Pues no sé, a lo mejor no hay ninguno. Pero si saltamos 12 años, vamos a los 13 años que hemos visto antes, vamos al 2030 y preguntamos dónde está el coche con conductor, a lo mejor no hay ninguno. Y hay muchas hipótesis que dicen que probablemente en el 2030 haya muy poquitos coches con conductor en las grandes ciudades, porque el vehículo autónomo va a una velocidad fascinante. Esta semana salía la noticia que Volvo, que no es Tesla, o sea que Volvo, un fabricante de coches de toda la vida, le ha vendido 25.000 coches a Uber. Nueva York hoy, hemos ido al pasado, hemos ido un poco al futuro, estamos en la realidad de Nueva York, bueno, de Nueva York y de Madrid y de Berlín y de Miami y de Holanda, son estas realidades, son coches, no son autónomos, son coches que conduce una persona que alquila por minutos, pero son nuevas soluciones de movilidad que lo que hacen es que fundamentalmente no te haga falta tener coche, porque en el momento que lo necesitas, pues alquilas uno por minutos, vas, lo usas, lo vuelves a dejar y puedes tener, si no quieres tener los problemas de tener un conductor, que si Cabify, que si Uber, que si taxi y tal. Yo, ¿por qué hablo de prospectiva y hablo de futuro? Estoy vinculado al nodo de Millennium Project y Morning Force puede ser el embrión, va a ser el embrión del nodo de Barcelona, del Millennium Project. Es un proyecto con 97, 98 nodos a nivel mundial que se dedican a pensar qué es lo que va a pasar en el futuro, a pensarlo, a analizarlo, a trabajarlo y a hacer recomendaciones. O sea, esto no va de tener una bola negra, de tener a la bruja Lola y a Rappel haciendo predicciones. Lo bueno y lo malo, lo interesante es que la prospectiva siempre falla y por suerte la prospectiva siempre falla, si no, no estaríamos aquí. En los años 70 y 80, todas las perspectivas del Millennium Project hablaban de una hecatombe nuclear, de la Tercera Guerra Mundial, todos íbamos a morir, todas las películas hablaban del botón rojo, de la Guerra Fría, de la crisis de los misiles, y eso no ha pasado. Por suerte hoy todos los indicadores son mejores de los que se preveía que iban a ser, menos los medioambientales, ahí hemos suspendido como planeta, pero bueno, somos conscientes y parece que estamos trabajando por arreglarlo. Entonces, vamos otro momentito, un pequeño saltito hacia el pasado. Si en los años 80
o hasta los mediados de los 90 alguien os hubiera dicho que iba a haber miles de personas, no, perdón, millones de personas, cientos de millones de personas buscando información, encontrando información multimedia y que eso iba a ser gratis, ¿qué habríais pensado? Eso es imposible. O sea, ¿quién paga la fiesta? Las cosas no funcionan así. Y sin embargo, eso pasa hoy todos los días. Hoy todos los días hay cientos, miles de millones de personas buscando cosas, encontrando cosas, compartiendo cosas. Y eso lo pongo como ejemplo de que algo que hoy nos parezca absolutamente imposible, algo que hoy es inviable, que no encaja en los modelos mentales, en los modelos de negocio, en los modelos mentales, puede ser realidad 4, 5, 6 años más tarde, muy rápidamente. En fin, os decía que esto no va de bolas de cristal, esto no va a hacer predicciones extrañas. El futuro se diseña, el futuro se crea, el futuro se construye. Y lo hacen las personas, y lo hacen las corporaciones, y lo hacen las startups. Entonces, cada uno es responsable de crear, de diseñar su propio futuro. Y vamos a ver, pero esto, como no tenemos una bola de cristal, hace falta algunas herramientas. Entonces, vamos a pensar un poquito en el futuro. Hoy estamos en el presente, hoy 24 de noviembre de 2017, es nuestro presente, nuestro aquí y nuestro ahora. Un presente que a cada segundo que pasa se convierte en pasado. O sea, el hoy es el pasado de ayer, de mañana. Entonces, y podemos predecir, tenemos un futuro más o menos probable. Lógicamente, cuanto más nos alejamos en el tiempo, más abierta es la horquilla. Lo que vaya a pasar mañana, pasado, el fin de semana, es bastante predecible, incluso en términos de tiempo, de meteorología. Lo que vaya a pasar el 21 de diciembre es más complicado, lo que vaya a pasar un poco más adelante es más complicado. Entonces, se van abriendo opciones, pero son futuros probables. Podemos irnos un poquito más lejos y tenemos ya futuros posibles. Aquí hay futuros posibles, más o menos improbables, pero que es posible que ocurran. Veis que el área de divergencia va aumentándose, sobre todo cuanto más nos alejamos. Y luego estarían los futuros plausibles, que son casi, estoy más rápido que son casi los futuros, no son imposibles, pero ya el grado de... Entonces, en esa horquilla, uno decide cuál es su futuro preferido. Su futuro preferido y bueno, lo mapeas, lo colocas, es líquido, pues te sirve de guía. Tener un plan no es una garantía de éxito, pero desde luego no tenerlo es una garantía de fracaso. Esto te permite no ir a la deriva, te permite ir tomando decisiones hacia donde tú creas que es tu futuro predecible, tu futuro mejor. Hay alternativas. Algo que ocurre también es que el futuro plantea desafíos, plantea incertidumbres. Fijaros, la contaminación no era un problema en la primera revolución industrial o en la segunda revolución industrial. Es más, el humo era fuente de progreso, el humo era señal, era síntoma de progreso, era síntoma de civilización, era síntoma de desarrollo económico y sin embargo hoy es un problema. Esto quiere decir que, lo digo porque hoy estamos tomando decisiones, probablemente donde estamos viendo grandísimas ventajas, no podemos prever el efecto dominó que van a tener dentro de 10, 15, 20 años. Vamos a centrarnos en el tema de las profesiones de futuro. Esto es un meme que circula por ahí, vamos a trabajar, no nuestros hijos, nosotros, yo tengo 51 años y sé que voy a trabajar en profesiones que hoy no existen, con herramientas que hoy no se han inventado y solucionando problemas que hoy no son problemas, como en su caso pudo haber sido el tema del humo. He puesto un ejemplo de profesiones de pasado, es un poco caricaturesco, pero bueno, los pregoneros, pero bueno, son del siglo XX, las telefonistas, Telefónica, no sé si Kim se ha ido ya, Telefónica tenía telefonistas hasta cuando veníais una conferencia a cobro revertido, te tenía una telefonista, una operadora, cuando decías póngame, pásame, póngame tal, era una telefonía, una operadora. Los serenos existían en Barcelona hasta 1958. O sea que no es un mundo tan lejano y desde luego hoy nos reímos, nos parece casi la época de los picapiedra. Esto es el Metro de Madrid. El Metro de Madrid hace unas semanas ha quitado ya a todas las taquilleras. Antes había robots para sacar, cajeros automáticos, había dispositivos que son robots para sacar los billetes, pero tenías además una casetilla donde había una persona humana a la donde podías sacar tu billete. Ya no hay ninguna, las han quitado todas. O sea, en las 100 y pico estaciones, o más de 100 y pico estaciones de metro, solamente hay autoservicio mecánico. Estamos en una fase de transición. Este es un caso muy real del día a día. Eso quiere decir que hay una serie de cientos de trabajos que se han perdido. Y tenemos otros casos en los que la transición está siendo más crítica. Creo que es por el caso de los taxis, el caso de los conductores, el caso de profesiones que de repente se dan cuenta que desaparecen o que dejan de tener sentido por la llegada de la tecnología.
Aquí hay un debate muy interesante, ahora cuando empezamos a hablar de robots, si sobrevivimos los especialistas o los generalistas, si eres un hiperespecialista, es decir, yo muchas veces, oye, hazte hiperespecialista en blockchain, hazte hiperespecialista en realidad aumentada, en realidad virtual, en Internet de las cosas, en nuevos protocolos de Big Data, hazte data scientist y no te falta el trabajo. No lo tengo tan claro, yo creo más en ser un poliespecialista, un multiespecialista, lo que llaman un polímata. Porque el caso es que vamos a tener que competir, como decía hace un momento nuestro robot, vamos a tener que convivir con ellos, que no competir. Este es otro dato, hay quien dice que es el 47, hay quien dice que es el 50, hay quien dice que es el 65, que hay muchos empleos en alto riesgo de ser automatizados. Preguntarle, yo no os voy a dar listas, hay miles de listas en Google, según quien las haga, pues tiran el sesgo hacia un sitio, tiran el sesgo hacia otro, de trabajos que están en riesgo de desaparecer, los hace el Servicio de Estudios de la Caixa, los hace el World Economic Forum, hay muchas fuentes en las que mirar y en las que brujulear. Pero os pongo un ejemplo, este es el call center. El call center aparece prácticamente el primero en todas las listas. Los otros podrán variar. ¿Y por qué el call center? Porque hoy ya tenemos todos alternativas como Siri, Cortana, Alexa o Google, que nos entienden mucho mejor que muchas veces cuando hemos llamado a un call center y ese call center está en Túnez o está en República Dominicana, o si es americano está en Bangalore y tienes problemas de entendimiento. Y además es que, y esto es inteligencia artificial, es una aplicación muy vertical de la inteligencia artificial, pero es que además, si en un call center que haya 200 operadores, uno de repente descubre que cambiando una frase y lo tiene todo, ¿un minuto? Tenemos un problema. Esto es real ya. Dentistas que hacen las operaciones, robots que hacen sin intervención humana. Y dicen, la gran ventaja es que no hay error humano. Caso real, hoy un hospital de Madrid, los patólogos y los radiólogos, que era gente que se dedica a estar en una sala oscura viendo luces y sombras, un software de inteligencia artificial, un software de reconocimiento facial hace este trabajo mucho mejor. El mejor radiólogo hace unas 20 o 30 radiografías al día. El software hace 80 a la hora. Y no se cansa, no tiene que ir al cuarto de baño, no fuma, no se le ponen los ojos rojos. Entonces, con lo cual, los médicos, algo que decían, ¿no? Si lo mío es de la vida, lo mío no es digital, lo mío no va a desaparecer. Bueno, pues radiólogos y patólogos están también en la lista. Esto es siglo XXI, esto es 2017. Tenemos aquí la convergencia, antes hablo de la convergencia de tecnología y financiación, y aquí tenemos una convergencia de fotovoltaica, geolocalización, Internet de las cosas, drones, inteligencia artificial, y esto está pasando ya. La cuestión es aquí, ¿dónde está la persona? Pues creo que ahí detrás del tractor hay un tío fumando un cigarro. Pero este campo lo está cuidando 24 horas al día una convergencia de tecnologías. Muchas listas de empleos que va a haber en el futuro, va a haber muchísimos, muchos son inimaginables, hemos visto un poco algunos del pasado, los del futuro que estamos hablando, en el presente, pilotos de drones para hacer fotos, estamos hablando de jugadores de eSports, estamos hablando de hacker éticos, estamos hablando de editores de ADN, estamos hablando de diseñadores de espacios de realidad virtual, estamos hablando... Voy a venir aquí directamente, porque va a haber un poco de polémica con el robot actual. Esta es Nadine, las dos son Nadine. La roja es humana, la negra, la de negro, es su robot. Está diseñado por la Universidad Nanyang de Singapur. Es un robot con interfaz humano. Antes ha dicho, no recuerdo el nombre del CEO de PAL, que los robots humanoides crean cierto rechazo. Bueno, yo estuve este verano entrevistándome con Nadine. Estuve en Singapur, me senté y esto es el post que puse luego en Instagram. Y estuve un cuarto de hora hablando con Nadine. Es verdad que los primeros 5 minutos es muy creepy. Le está diciendo que si el pelo, que si las manos, que si son grandes, que si son pequeñas. Tiene 27 expresiones faciales. Es mucho más que las de muchas personas que conozco. No. Yo he tenido, en serio, he tenido experiencias más robóticas haciendo el check-in en un hotel que cuando llegas con una persona humana que me daba una llave, me cobraba, me daba un recibo. Y sin embargo, con Nadine me pasó una cosa muy interesante, porque estaba en Singapur, hablaba con ella en inglés, y le dije, Nadine, can you say something in Spanish? Me miró y dijo, ¿una cosa? Digo, efectivamente. Digo, joder, o sea, la lógica es aplastante. Luego dice, ¿entiendes español? Y me dice, me entiendo y lo hablo perfectamente y seguimos hablando en español. Y luego hubo una niña francesa y luego vino un niño chino y luego un niño malayo y hablaba con ellos perfectamente. Recuerda a todas las personas las conversaciones que ha tenido antes y recuerda cómo le hicieron sentirse.
O sea, y si fuiste borde y fuiste insolente, la próxima vez que te vea será borde e insolente contigo. Entonces, en trabajos de recepción, en trabajos, gestiona tus emails, gestiona tus Skypes, puede hacerte muchas cosas. Sofía se presentó el otro día, este vídeo anda por ahí, le han dado la nacionalidad saudí, ya es ciudadana de Arabia Saudí. El vídeo es flipante. Le han quitado el pelo precisamente para que no sea demasiado creepy, para que todavía se vea que es un poquito robótica. Los robots, efectivamente, vamos a convivir con ellos y nos van a hacer los trabajos 3D. Los trabajos 3D no de impresión, los trabajos que son aburridos, peligrosos y desagradables. Esto lo hacen mucho mejor que nosotros. No tienen olfato, no se cansan, no se aburren, los hacen perfectamente repetitivos y los trabajos sucios. Bueno, vamos a convivir y nos van a hacer la vida mucho más fácil, permitiéndonos hacer cosas que molen más a las personas. Algo muy interesante, fijaros, la curva roja, un poco de tesis, un poco de datos. La curva roja son las ocupaciones rutinarias y la curva azul las no rutinarias. Creo que la tendencia es bastante clara. Las franjas grises son los momentos de crisis. En los momentos de crisis han acelerado la destrucción de ocupaciones rutinarias y han aumentado las ocupaciones no rutinarias. ¿Esto a dónde nos lleva? Ya voy convergiendo. A que si queremos convivir en este mundo de robots, en este mundo de tecnología, en este mundo al que llega, olvidémonos de las tareas rutinarias. Esas tareas rutinarias van a desaparecer todas, y si son desagradables y peligrosas, mucho antes. Entonces busquemos las tareas que no son rutinarias. ¿El futuro que tenemos? Vamos a pensar, mirar hacia el futuro. Demografía. He hablado al principio de la demografía que había en España. Esto es un dato, esto es un hecho. Esto no podemos cambiarlo de un día para otro. Si nos ponemos a reproducirnos como conejos hoy, habremos cambiado la demografía para dentro de 20 años. Pero no la podemos cambiar en este momento. Eso quiere decir que esa pirámide demográfica se está convirtiendo en un champiñón demográfico y llega llena de oportunidades. No habrá... Vamos a ver... Esto quiere decir que se van a crear más o menos 500.000 empleos nuevos en España, por fruto de la tecnología, pero van a aparecer 6 millones de empleos de sustitución, fijaros la magnitud, 12 veces más, cuando los baby boomers nos jubilemos dentro de 10 o 12 años, o un poquito antes, con suerte. Estos son datos, esto no es especulación, esto es la demografía, y aquí hay oportunidades en la base de la pirámide y por arriba, porque esos arquitectos que hoy no van a encontrar trabajo haciendo casas nuevas, van a tener mucho trabajo habilitando casas para un país para viejos. Para un país, porque España es un país para viejos. Y España tiene la demografía va a ser más complicada. Va a ser el país con la edad media más avanzada del año 1950. Luego el resto de los países europeos le siguen igual. Entonces, pensar antes las soluciones de robóticas para atender a la tercera edad, hay muchas. Todas las necesidades que sean, hay un enorme potencial de futuro. Cambiar las casas. Los armarios de la cocina que están a esta altura, un señor de 90 años, por mucho jogging que haga, no llega ahí arriba. Entonces, va a tener que coger todo eso y pasárselo abajo. Introducir la domótica, introducir ese tipo de mecanismos que hagan la vida mucho más fácil a la parte más ancha de la pirámide. Estamos hablando de que el 60% de la población va a tener más de 60 años. El efecto dominó del que hablaba antes, coches sin conductor, dice, el problema es de los taxistas. El problema es de los taxistas, el problema es de las aseguradoras, que aseguraban conductores. Si no hay conductores, ¿qué aseguras? El problema es del taller de chapa y pintura, porque el 94% de los accidentes son por factor humano. Si el coche tiene sensores y no se choca, chapa y pintura, no tengo un problema con ello. Las gasolineras, coches eléctricos que o cambian baterías o tampoco van a tener mucho trabajo enseguida. Parking en coches que están permanentemente en movimiento, tampoco van a tener que aparcarse. Se manejan escenarios de una reducción del 80% en el tráfico de las ciudades. Autoescuelas, si te dedicas a formar conductores y no va a haber conductores, y además esos conductores de 20 años cada vez son menos, tampoco hay mucho futuro. Con lo cual, si tienes autoescuelas, vete pensando qué vas a poder aprender con ellos. Ya voy. Oportunidades. El e-commerce sube. A medida que sube el e-commerce, y esto se ha visto mucho en Inglaterra, que es el país que va más avanzado, ¿qué pasa? Que se hunde el real estate comercial. La Main Street, la calle de las tiendas, bajan los precios. Entonces, ¿y esto qué lleva? Dices, pues ¿qué hacemos con locales que antes eran prohibitivos y que ahora de repente a lo mejor podemos empezar a aprovechar para otras cosas? ¿Qué surge? Bueno, si buscáis malls fantasmas, es flipante. En Estados Unidos ahí están los mall ghost, hay docenas de ellos que se han quedado vacíos porque la gente ya no va. Porque además, en el Black Friday, hoy estás comprando en Amazon, estás comprando en Internet y no vas a ir al mall ya a hacer este tipo de cosas. Si encima el mall la experiencia de usuario no mola demasiado. Entonces, ¿qué aparecen? Tattoo shops. Una de las cosas que hace que estén prosperando los tattoo shops que han venido al centro de la ciudad era algo que antes ocurría marginalmente en la zona de los puertos, en los barrios rojos y bajos fondos. Sin embargo, con locales baratos viene al centro de la ciudad y esta es una profesión que no es digitalizable. Esto me lleva a oportunidades de trabajos que son espaciales. Espaciales no del espacio, sino que ocurren en un lugar determinado.
porque tú no te puedes tatuar digitalmente, aunque la tecnología que use, hay un artista ahí. Entonces, si eres un buen tío y un buen diseñador, pues tienes aquí una oportunidad a lo mejor de ganarte la vida, y se gana la vida muy bien. Paradigma que ha cambiado, hemos pasado de un trabajo para toda la vida a una vida llena de trabajos. Esto ya es algo que está instalado. Cuando alguien piense que no, me saco una oposición y tengo el futuro asegurado, ni en la administración, ni en las grandes corporaciones, ni en nada. Se ha roto el binomio salario-ingreso. Vamos a tener fuentes diversificadas de ingresos y vamos a vivir y es responsabilidad de cada uno el gestionarte esas fuentes de ingresos. Por eso es el paraíso de los freelancers. Nos lo ha dicho Bill Gates, lo han dicho varias veces. Somos incapaces, sobrevaloramos, sobreponderamos el efecto del impacto de la tecnología a 2 años vista, pero somos incapaces de verlo a 10 años vista. A 10 años vista es siempre mucho mayor de lo que podemos prever. Y ir conectando con las cosas que he dicho antes de los saltos en el tiempo del 1900, 1913. Tal. Preocupación de Elon Musk es si somos capaces de aprender al ritmo con la tecnología, y no lo somos. No lo somos, y obliga a un ejercicio permanente de curiosidad. Entonces, actitud para el futuro, primero la curiosidad, estar permanentemente pendiente qué es lo que va a pasar, porque lo que va a pasar y va a pasar muy rápido. Conocéis el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Los robots nos sustituyen perfectamente en el pensamiento lógico, lineal, verbal, analítico, el hemisferio izquierdo. ¿Dónde tenemos una oportunidad fenomenal? En el hemisferio derecho, en la curiosidad, en la creatividad, en la empatía, en el humor, en la pasión, en la sinfonía, en las metáforas. O sea, yo a Nadine, si le hago un chiste y le pongo una metáfora y tal, pues vamos, la pierdo, o me pierde. Pero ahí hay una oportunidad fenomenal, por lo menos hasta el 2045, en el que se supone que la singularidad superará a nuestros. Pero en 2045 espero que estemos todos jubilados ya. 2 canciones para recordar todos los días, en este momento. Winds of Change, los vientos de cambio. Porque cuando soplan vientos de cambio, unos construyen muros y otros construyen molinos. Y yo creo que es momento de construir molinos, de verlo como oportunidad y no como amenaza. Y otra canción. Este futuro es with or without you. Esto va a pasar contigo o sin ti. Esto es la decisión esto va a pasar. Entonces, como en el concierto, te puedes quedar el último de arriba haciendo así con el mechero y esperando que se encienda la luz, o puedes saltar la pista. Yo creo que... Entonces, cuando se acabe el concierto y se encienda la luz, digas, joder, pues si no me he enterado de nada. Pues tío, pues que no sea que los de Morning Force no te avisaron. Y aquí ya sí que acabo, un filósofo que creo que tenemos que tener muy pendiente, es que el futuro a mí me interesa porque es donde voy a pasar el resto de mi vida. Entonces, y será con drones, será con robots, con inteligencia artificial, con tatuajes o sin tatuajes, pero es donde vamos a pasar el resto de nuestra vida. Muchas gracias, Rudy, por esta oportunidad.